la muerte del escritor Milan Kundera a los 94 años de edad. Milan Kundera, pues uno de los escritores, yo diría que uno de los más leídos del mundo. Él nació en Checoslovaquia y en 1975 pues se fue a vivir a Francia. A partir de ahí pues sus libros se convirtieron en parte del canon y clásicos en la segunda mitad del siglo XX. Creo que mucha gente, casi todos quienes han leído a Kundera, pues hemos leído La insoportable levedad del ser, un libro que en particular a mí no me gusta mucho porque tiene otros textos que me gustan más, pero bueno, es un libro esencial, yo diría, de la literatura, un libro que casi todo el mundo ha leído y bueno, pues además de haber escrito novelas, también escribió ensayos como El arte de la novela o El occidente secuestrado, que bueno, también, de hecho, El occidente secuestrado creo que recientemente había sido publicado en español. Él obviamente fue un ferviente comunista en su país durante el estalinismo y bueno, pues era realmente un escritor muy importante que finalmente este, esta semana murió en París, que era donde él vivía. Murió este martes, aunque la noticia pues se dio a conocer el miércoles. En los últimos años su salud se había deteriorado y su familia había revelado que había tenido episodios de pérdida de la memoria. Así es que, bueno, pues fue una muerte muy lamentable. Era un personaje que además podía salía muy frecuentemente y como que mucha gente en París lo reconocía, era un habitante, como les cuento, de París, entonces pues ahí andaba en las calles, salía a tomar cafés y mucha gente lo ubicaba, entonces a pesar de que él, por ejemplo, no tenía hijos, pues mucha gente se enteró muy súbitamente de su muerte, pues entre sus vecinos y mucha gente que conocía dentro del circuito artístico en París. En los años 80, pues sus libros fueron traducidos ya a decenas de lenguas, además se hicieron adaptaciones cinematográficas y fue ahí donde pues alcanzó un punto muy importante entre los lectores con una narrativa pues muy particular y una forma de escritura la verdad bastante culta, pero que además combinaba varios géneros y se enfocaba muchísimo hacia el relato. Fue un autor muy cercano para los escritores latinoamericanos, sobre todo los del boom, porque pues eran contemporáneos, entonces muchos habían tomado referencias acerca de la manera de escribir de Kundera, entonces pues también fue como un punto muy específico de referencia de la literatura en español. Incluso Kundera había sido muy estudioso de la prosa cervantina, creo que era especialista en Cervantes o algo así. Entonces, pues sí, tenía muchísimo contacto con la literatura, sobre todo la literatura europea que se escribe en español. Bueno, pues obviamente, como les contaba, además de Cervantes, pues era un especialista en Diderot, en Kafka, y pues una de las cosas que los especialistas señalaron ahora con su muerte fue que nunca recibió el Nobel, pero bueno, pues como bien apuntaban varias estrellas de la literatura de nuestro país, pues creo que no necesitaba el Nobel porque en realidad tenía demasiados lectores. Creo que es un escritor de los más leídos, sobre todo en México. Y bueno, pues ahí tenemos otros casos como justamente el de McCarthy que hablábamos la vez anterior, de su muerte, o Borges. Y bueno, pues se unió a esas filas, ¿no? O Philip Roth también. Pero bueno, pues obviamente la noticia de su muerte pues causó revuelo en el mundo literario y pues yo de manera personal les quiero recomendar, si a ustedes les interesa la obra de Kundera, pues que revisen un libro que me parece brillante y supremo, se llama La broma, y es en realidad una crítica muy fuerte a los sistemas políticos, sobre todo a los personajes públicos, y bueno, trata de manera muy general
de un chico, un joven estudiante que le manda una carta a su novia con un chiste, con una broma, y entonces empieza a ser perseguido en su país. Y es un libro realmente muy brillante, que además yo creo que se puede ajustar a muchos momentos históricos, incluyendo el que vivimos ahora en medio de, sobre todo en México, ¿no? De toda esta efervescencia política. Y creo que es un libro muy brillante. Así es que por esa razón a mí no me gusta la levedad del ser, porque yo creo que tiene textos bastante relevantes y notables. Pero bueno, pues una pérdida muy lamentable. Yo creo que siempre que un escritor muere, pues siempre es una cosa pues muy triste, porque además en el caso de Kundera, ¿no? Un hombre además súper culto, súper estudiado en el arte literario, y una referencia muy importante también y cercana a la literatura en español. Así es que, bueno, pues ahí está, lamentablemente, la muerte de Milan Kundera, uno de los narradores más importantes del siglo XX.